decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional. Ecuador en sus horas más difíciles. Con esta decisión, Guillermo Lasso se convirtió en el primer presidente ecuatoriano que aplicó la muerte cruzada. Esta figura, que se contempla en el artículo 148 de la Constitución Política, disuelve a la Asamblea Nacional y pone fin al mandato presidencial. Esta es la primera vez que un presidente se vale de este apartado, que se recoge en la Constitución del 2008 promulgada por el expresidente Rafael Correa. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Está diseñado para que si el Ejecutivo disuelve el Congreso, tenga que convocar automáticamente elecciones generales, no para un nuevo periodo, sino para concluir lo que queda del periodo, en este caso hasta el 2025. Su decisión se enmarca 24 horas después que se iniciara un juicio político en su contra en la Asamblea Nacional, que tenía como fin su destitución. La oposición acusaba a Lasso del delito de peculado por continuar un contrato entre la flota petrolera ecuatoriana y el consorcio Amazonas Tankers. Yo creo que Lasso ha optado por ser tabula rasa, usando este mecanismo constitucional, ya que era muy probable, o sea, estaba muy en riesgo, quizá ya políticamente había contado que no tenía los votos suficientes para sobrevivir a esta moción de impugnación, ¿no?, de su presidencia. Temprano, militares ecuatorianos y efectivos policiales cercaron la sede de la Asamblea Nacional. No permitieron el ingreso de asambleístas ni de ningún funcionario. A su vez, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Nelson Proaño, junto al comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, respaldaron la decisión del presidente Lasso. La decisión del señor presidente constitucional de la República de disolver a la Asamblea Nacional se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución de la República. Por tanto, está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos. Quien criticó estas declaraciones fue el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, al considerarlas como triste retroceso político. Desde Bélgica, país que le concedió asilo, el exdignatario también calificó de inconstitucional la decisión de Guillermo Lasso. Porque los causales, al menos el causal que está invocando y que ningún otro es válido, para anticipar elecciones es grave conmoción social, y esa grave conmoción social no existe. Lo que existe es un juicio político en total apego a la Constitución. El correísmo, de una manera u otra, ha empujado esta situación. Podríamos ver como un triunfo temporal, pero que está sujeto a cómo se desarrollen los acontecimientos posteriores a este evento. Cancillería y Presidencia de nuestro país emitieron un comunicado respaldando el proceso democrático de Ecuador. En tanto, el presidente mexicano Manuel López Obrador dijo que no habrá inestabilidad política tras la decisión de Lasso. Y no creo que haya violencia política. En el caso, vamos a estar pendientes. Desde que Lasso firmó el decreto de disolución de la Asamblea, el Consejo Nacional Electoral debe convocar elecciones generales en un plazo de 7 días, es decir, el próximo 24 de mayo. Ese día se deberá fijar los plazos para la inscripción de candidaturas, campaña electoral y elecciones. En un plazo de 90 días deben realizarse los comicios, que se darían en agosto del 2023. En total, en un máximo de 6 meses, Ecuador tendrá un nuevo gobernante. Durante ese mismo lapso, Guillermo Lasso se mantendrá en el cargo y solo firmará decretos que deben ser aprobados por la Corte Constitucional. En 3 meses, el plazo de un cronograma electoral sí puede ser apresurado, pero con determinada voluntad política se logra. No es una tarea titánica. Un papel importante en esta decisión de Lasso ocurre tras los movimientos de Rafael Correa en el Parlamento, la disolución de la Asamblea Nacional, cuando la Asamblea, dominada por una coalición integrada por el expresidente, el Partido Social Cristiano y el de los indígenas Pachacutic, sometía a un juicio político a Lasso para su destitución por supuesta malversación de fondos. Sin embargo, Rafael Correa también se ha visto envuelto en escándalos cuando era presidente de Ecuador, como otorgarle contratos a su hermano Fabricio Correa por realizar espionaje a partidos de la oposición.
De momento y ante la decisión de Lasso, las Fuerzas Armadas se han desplegado ante posibles movilizaciones en puntos claves de Quito y se ha decretado el cierre de varias avenidas en el centro de la capital. Angie Vivas, Nativa, nos conecta.